Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a esta ya segunda quincena del mes de abril. Estamos al lunes 13 y vamos a comenzar de inmediato revisando las noticias principalmente internacionales el día de hoy. Está la mirada puesta en nuestros vecinos en Perú, en Europa, también en Estados Unidos. Comenzamos revisando titulares. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la idea de rebajar el impuesto corporativo como parte del denominado proyecto de reconstrucción nacional que presentará el gobierno esta semana. El secretario de Estado llamó a quienes critican la iniciativa a no caer en caricaturas. El gobierno informó que se registraron 21 homicidios en el país entre el 6 y el 12 de abril. Una víctima fatal más que en el mismo periodo de 2025. Estas cifras forman parte de un reporte que será entregado semanalmente por el Ejecutivo. La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se quedó sin abogado tras la renuncia de Jorge Valladares en medio de las imputaciones que enfrenta por cohecho y lavado de activos en el caso llamado trama bielorrusa. La ex magistrada podría ser representada por el defensor penal público Víctor Providel. Perú se encamina a una segunda vuelta presidencial tras la extensión del proceso electoral. Con poco más de la mitad de las actas escrutadas, aún no hay claridad de cuáles son los candidatos que pasarán al balotaje. Con críticas al nivel de arbitraje, finalizó la 9ª fecha del fútbol chileno. Universidad de Chile cayó con polémica ante Ñublense en un partido marcado por duras faltas no sancionadas e inconsistencia en los criterios del juez Cristian Calas. Vamos a ir al análisis a esta hora y está con nosotros la abogada internacionalista Paz Zárate aquí en la mesa de trabajo de CNN Chile. Bienvenida, Paz. Hola, Matilde. Bueno, un fin de semana bastante agitado en que si partimos por el Medio Oriente, hubo una reunión, una cumbre para alcanzar una paz a la que no se arribó y que hoy día mantiene un estrecho de Hormuz bloqueado y nuevamente los precios del petróleo están subiendo. ¿Qué es lo que podemos esperar de la situación que se está viviendo en el Medio Oriente y de este bloqueo que nuevamente pone muchísimas interrogantes? Yo creo que la reunión en Pakistán fue más bien simbólica, porque las negociaciones, cuando en medio de una guerra, no se resuelven en una sola sesión. O sea, eso es ilusorio. Y de hecho creo que y además tampoco se puede resolver cuando la postura de una de las partes es extremista. En el caso de Estados Unidos, que se aceptaran todas las condiciones que ellos ponen, y básicamente eso es para Irán rendirse. No hay un acercamiento de las partes, entonces es imposible que en una sesión se llegue a un acuerdo. Pero no se dieron por cerradas las negociaciones. No, por eso yo creo que el hecho de juntarse es algo positivo, por supuesto. Pero a mí me extrañó ver al mismo equipo que se ha encargado de las negociaciones, por ejemplo, en Gaza o en Ucrania, que es básicamente el yerno de Trump, Jared Kushner, y el amigo de Trump, Steve Witkoff, que son personas que vienen del mundo de la especulación inmobiliaria y que no tienen training en relaciones internacionales, y es ese equipo que está a cargo, y yo no vi a Marco Rubio ni a gente del Departamento de Estado. Entonces, creo que este es el comienzo de un proceso. Está bien que así sea y está muy bien que sea Pakistán un país que tiene buenas relaciones con ambos países, que haya sido el facilitador de esas negociaciones. Y que lo que realmente al que también le debe bastante a Estados Unidos, tal como se encargó Donald Trump de recordárselo. Sí, pero está bien que haya pasado. De hecho, creo que tal vez como facilitador o como fuente de buenos oficios, quizá el rol de Pakistán es más positivo que el de un gran país como China, por ejemplo, en este caso. Entonces, creo que lo importante a este nivel es que vamos a seguir sabiendo de contactos que se realizan, pero no con cámaras, tal vez no con la presencia de J.D. Vance en las semanas que vienen. De todas formas, los primeros días de un cese al fuego son siempre muy frágiles.
Entonces, ahora, el problema es que aquí esto se junta con este proceso de negociación se junta con el bloqueo, que se supone que Estados Unidos quiere poder hacer real en el estrecho. Pero el bloqueo como tal, un bloqueo naval, es un acto de guerra, formalmente. Entonces es muy extraño que Estados Unidos, al mismo tiempo que busque el cese al fuego y una negociación, haya puesto esta medida, porque no van juntas. Complica el proceso de negociación el hecho que Donald Trump haya dicho este fin de semana: yo quiero bloquear el estrecho que él mismo demandaba el fin de semana pasado. Asfixiar económicamente a Irán. ¿Esa es la razón de fondo de este bloqueo? Bueno, estamos tratando de buscar la racionalidad a la postura de Donald Trump. Él dice que él no quiere que Irán se enriquezca con el estrecho de Hormuz, cosa que en cierta manera uno podría decir que Irán teóricamente podría enriquecerse, pero la verdad es que el estrecho de Hormuz hasta este momento había estado abierto para barcos que no fueran ni estadounidenses ni israelíes. Y había un cierto flujo, sobre todo para países que se habían mostrado contrarios a la guerra, por ejemplo, España, sin pagar. Entonces, la verdad es que no queda del todo claro exactamente la racionalidad de esta medida, sobre todo porque, como decía el fin de semana pasado, Trump buscaba desbloquear el estrecho, que se abriera a la navegación de forma gratuita, como siempre ha sido. Y porque Irán había sido cuidadoso de no, aunque su aspiración es en el futuro cobrar un arancel, no hacerlo ahora. Porque Irán está manejando muy bien sus comunicaciones y lo contrario, Donald Trump las está manejando muy mal. Ahora, Irán no le importa aparentemente, o uno pudiera suponer que no le importa poder recibir estas restricciones, este embargo sobre su propia navegación, porque ya, digamos, estrecheces económicas han pasado, porque no es un régimen democrático que tenga que estar pensando en la población. De hecho, no ha pensado en la población durante el último tiempo, por lo menos no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni tampoco se va a ver presionado en este escenario por la población interna, que es también a lo que están apuntando Estados Unidos e Israel, que la gente se canse también. Pero sí tiene más que perder Estados Unidos, porque cada vez que se mantiene este estrecho cerrado, las condiciones empeoran para el comercio mundial. Así es. ¿Quién pierde más? Así es, porque la verdad es que por eso estábamos diciendo que es difícil encontrar la racionalidad de esto. Bloquear el estrecho de Hormuz es bloquear una vía que afecta al 30% del comercio de hidrocarburos a nivel mundial y más o menos el 40% de los fertilizantes a nivel global. Es obvio que eso le hace mal al mundo. Entonces, y es contradictorio con la postura de Trump a través de estos meses mes y medio que ha conducido esta guerra, esta es la 7ª semana, porque, por ejemplo, porque los aliados en la OTAN, por supuesto que les interesa y necesitan que el estrecho esté abierto, y porque además existe siempre el peligro que se bloquee el otro estrecho, el que abre la puerta al Mar Rojo y al Canal de Suez, donde los hutíes tienen control y los hutíes siempre podrían involucrarse más y cerrar esa otra vía, afectando todavía más el comercio a nivel mundial. ¿Y qué pasa con China? ¿Qué pasa con China? Bueno, China es un comprador de petróleo de esta zona y Trump dijo ayer: la verdad es que yo me llevo muy bien con Xi Jinping, tenemos un gran entendimiento, trabajamos muy bien juntos y yo les aconsejaría a ellos que la provisión que a ellos les falta, que no le pueden comprar a los países del Golfo, me la compran a mí o a Venezuela, que es lo mismo. Incluso yo les podría dar un descuento. Entonces, la verdad es que China siempre juega muy bien sus cartas y China está jugando la carta de que esta guerra es ilegal, el cierre de la navegación abierta en el estrecho de Hormuz también es ilegal y está jugando la carta del multilateralismo. Digamos, en este momento yo creo que China está mirando cuál es la situación. Es muy volátil la situación con Donald Trump, o sea, dice una cosa y el día siguiente dice otra. Pero por ahora yo entiendo que ellos están asegurando su propia provisión, tanto de fertilizantes como de hidrocarburos. No creo que muchos tomen la oferta de Donald Trump. Por otro lado, hay petróleo ruso que sin sanciones está circulando para llenar el vacío
y hay otros países que podrían aumentar su producción. Lo que sí es cierto es que la provisión de hidrocarburos y fertilizantes que tiene origen en el Golfo va a estar afectada hasta fin de año porque se ha dañado la industria petroquímica por los ataques a infraestructura que ya han existido. Si la guerra terminara mañana, todavía los precios de hidrocarburos y fertilizantes serían muy altos. Ahora, Estados Unidos ha mostrado que tiene interés en que esto termine porque internamente la situación está siendo muy crítica para ellos, pero Israel no tiene el mismo interés. ¿Cómo se van a alinear estos dos socios que comenzaron este ataque a Irán, que luego Israel ha ampliado al Líbano por Hezbollah, pero que hoy día parecen no estar conversando? Tienen que separar aguas por muchas razones, y entre todas las cosas que están pasando, Benjamín Netanyahu, hay un video del día de hoy donde él dice que J.D. Vance le rindió cuentas a él de cómo habían estado las negociaciones en Pakistán, lo cual es obviamente inconstitucional. J.D. Vance puede conversar con el primer ministro de Israel, pero tiene que rendir cuentas al gobierno estadounidense. Entonces, creo que es indispensable separar aguas porque efectivamente, como has dicho tú, los objetivos son diferentes y porque Donald Trump está librando una guerra que empezó de forma impopular y continúa dañando su propia figura, y creo que su propio partido está muy asustado al resultado que tendrán las elecciones de midterm, porque la conducción de la guerra ha sido muy errática y porque incluso las figuras del alto mando se han opuesto, y eso explica una serie de salidas y renuncias de generales que no son normales para nada en la conducción de una guerra. Por lo tanto, claro, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a soportar este estrecho cerrado por la presión de todos los actores involucrados. Sí. Y además, bueno, la presión de los actores, por ejemplo, de la Unión Europea, que quieren que el alto el fuego involucre al Líbano, y Israel dice que no es parte del alto el fuego para nada. Por lo tanto, Israel quiere seguir atacando al Líbano con unas consecuencias muy, muy graves, una situación muy crítica en Líbano. ¿Qué está pasando al interior de Estados Unidos? Porque hemos visto a Donald Trump bastante errático también en sus mensajes a través de su red social, Truth Social, este fin de semana, pero también durante la semana pasada vimos a Melania Trump hablando del caso Epstein, que no venía al caso, y este fin de semana hemos visto a Donald Trump iniciar un ataque. Él lo inicia al Papa León XIV. ¿Qué ves en eso? Bueno, lo de Melania Trump es muy extemporáneo, muy extraño. El caso Epstein ha tenido relevancia durante el año, pero no en este momento. Entonces se nota que en realidad eso es un volador de luces. Es cierto que hay una persona que la conoce, que creo que iba a hacer algunas revelaciones de la relación de ella con Epstein, pero no es ciertamente en este momento tan crítico de la guerra y de la gobernanza de Estados Unidos. Es muy extraña la declaración de la primera dama, muy, muy extemporánea. Así que más bien parece un volador de luces. En el caso de Trump, creo que la noticia más importante de la última semana, incluso más que el alto al fuego, es que se ha quebrado la base de su movimiento que lo apoya, que es el movimiento MAGA. Y esa base está quebrada porque este es un movimiento en realidad que empezó fuera del Partido Republicano y luego se lo engulló. Esa base que es popular se afirma en los medios de comunicación, y los mayores propagandistas del movimiento MAGA lo han abandonado y incluso tratan de estimular desde sus espacios, sus espacios en los medios, de pedir a las Fuerzas Armadas que desobedezcan las órdenes de Trump. O sea, estamos llegando a ese tipo de división, y al mismo tiempo el presidente está escribiendo en su red social durante la noche, lo cual significa que no duerme, y cosas muy incoherentes. Y dentro de esas cosas está el ataque, tanto en su red social como frente a las cámaras, al Papa. Para un gobernante que se precia de ser cristiano, el tipo de ataque, número uno, y dos, la imagen de él como Jesucristo, que ha borrado hoy día, pero que ya se había difundido, es blasfemia. Él dijo que era un médico el que quería emular. Pero no es creíble. No, la excusa que él da
no es creíble para nada, y de hecho es una de las pocas veces, creo que es solo la segunda vez en su carrera política que él borra una publicación, lo cual significa que sus asesores lo convencieron de que efectivamente era muy dañino para él mismo. Claro, porque cuando se puso también con inteligencia artificial como papa, lo recordábamos con Alicia Contreras, sí. Esa no la borró. No, creo que en toda su carrera ha habido un solo caso, no recuerdo cuándo fue, pero fue al inicio de este segundo intento presidencial que borró una imagen. Y esta es la segunda vez. Por lo tanto, solo pudo haberlo hecho porque su equipo le dijo el daño que esto causaba. ¿Y qué daño puede causar dentro de Estados Unidos cuando uno está viendo que estamos en un mundo cada vez más laico, una sociedad laicizada que sobre todo lo estamos viendo aquí en Chile? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pero, a ver, dos cosas. Uno, el movimiento de Trump ha crecido o tiene una base muy fuerte en las iglesias cristianas. Entonces, si bien Estados Unidos es más secular, la fuerza que acompaña, la fuerza social que ha acompañado a Trump tiene mucho vínculo con las iglesias cristianas. Aunque no sean católicas. No, aunque no sean católicas. Y creo que para esas iglesias, independientemente de que las personas no sean propiamente tal de la iglesia católica, sí pueden sentirse ofendidas que Trump se presente como Jesucristo. Porque la verdad es que la imagen era así, no da lugar a dudas. Entonces, creo también que incluso en Europa, para la derecha, la ultraderecha, que también ha estado cercana a Trump, le da otro elemento para separarse, porque ellos también lo encuentran ofensivo. Meloni hoy día se para, ella además es la primer ministro de Italia, del país donde está inmerso el Vaticano, pero ya se ha también distanciado, no solamente en esta ocasión, sino que la semana pasada... Ella se ha estado separando un poquito de Trump y está bien que lo haga porque la verdad es que hoy la cercanía a Trump es muy peligrosa. Bueno, tuvo un costo político para ella en las elecciones que hubo de un referéndum sobre la legislatura. Por supuesto, y por ejemplo también podemos mencionar la cercanía de Trump a Orbán en Hungría, seguramente le costó la elección. Pero el punto es que más allá si el electorado propiamente tal católico rechaza esto, creo que en general esto daña porque da luces que el presidente está tomando malas decisiones, que su juicio está afectado, porque es evidente que esto muestra que él está desbalanceado. Entonces, eso y el quiebre del movimiento MAGA, que creo que a nivel de su propagandista mayor, Tucker Carlson, ocurrió el día de Pascua, de Resurrección, cuando él dice que el mensaje, en vez de ser un mensaje de paz dedicado a la fiesta mayor del calendario cristiano, era un mensaje también blasfemo acerca de que, no podemos repetir el lenguaje, pero que se abriera el estrecho, malditos bastardos. Entonces, pero al final él es el epítome de lo contrario, sus mensajes transmiten lo contrario de un líder cristiano, y atacar al Papa para ningún gobernante es un buen negocio. Tú nombraste también a Víctor Orbán, que este fin de semana ya iba por no sé qué número de reelección, pero ya llevaba 16 años en el poder. Finalmente, claro, J.D. Vance estuvo la semana pasada también apoyándolo, no le fue bien. Pero no es la izquierda la que llega a Hungría. ¿Qué es lo que pasa con este vencedor que sale de las filas del partido de Orbán y que también es una figura conservadora? Es europeísta, pero es conservadora. Sí, bueno, él es de derecha, pero es de derecha liberal. Y de todas formas, aunque él tiene algunas reservas respecto a la Unión Europea, no es nada comparado con Víctor Orbán. Entonces, la Unión Europea, de hecho, se siente vindicada, y así lo ha hecho ver en mensajes del día de hoy, que ha sido una gran noche y un gran día para Europa, y que de los 16 años de tensión en la Unión Europea a raíz de la existencia de un régimen autoritario como ha sido el régimen de Orbán, se pueden sacar algunas lecciones. Por ejemplo, el hecho de que es casi imposible seguir funcionando con la regla de la unanimidad cuando son tantos miembros, porque sobre la base de la regla de la unanimidad, Víctor Orbán bloqueó muchas decisiones importantes de la Unión Europea. Entonces, creo que si bien el advenimiento de este nuevo gobierno, que es un poquito más amistoso, no facilita las cosas, digamos, no las facilita todas ni de inmediato, pero de todas formas para la Unión Europea es un reforzamiento de que la Unión
sigue siendo fuerte. Creo que hubo después del Brexit un momento así también, porque nadie más quiso repetir la hazaña de salir de la Unión Europea, ni siquiera Orbán quiso salir de la Unión Europea. Y en este caso, el nuevo primer ministro, aunque viene de las filas de Fidesz, que es el partido de Víctor Orbán, creó su propio movimiento hace un par de años y él en realidad, y sobre todo en su discurso de anoche, se mostró muy positivo, también porque no hacerlo significa no tener financiamiento para una serie de cosas que le faltaban a Orbán. Si Orbán al final pagó un precio por ser tan leal a Putin y contra la Unión Europea, un precio alto. Ya, es curioso esa figura de que era tan cercano a Donald Trump y tan cercano a Vladimir Putin. Muy, muy cercano, tan cercano que sus ministros están siendo investigados por haber pasado información confidencial de la Unión Europea a Putin. Y hay grabaciones donde él, por ejemplo, el canciller se ofrece a pasarle directamente documentos al gobierno de Putin. O sea, la verdad es que esa investigación como que se ve claro cuál es el resultado. Pero la Unión Europea hace tiempo tenía ese temor y creo que ahora se está demostrando de que la lealtad de Orbán con Putin era muy grande y que eso impedía, por ejemplo, que se pudieran tomar nuevas sanciones contra Rusia porque las bloqueaba Víctor Orbán, o que se pudiera dar un préstamo a Ucrania porque lo bloqueaba Víctor Orbán. Entonces, ahora yo creo que hay un gran alivio, tanto en Ucrania para continuar la ayuda, como desde el punto de vista de la Unión Europea, de tener a un gobierno con el cual es posible lograr un entendimiento. No es buen negocio acercarse tanto a estos líderes. Se está viendo el día de hoy que han tenido costos, y me refiero a Giorgia Meloni, que ella se está separando tanto de la figura de Donald Trump, también de Víctor Orbán. ¿Qué pasa con el presidente José Antonio Kast, que durante el mes de enero visitó a Víctor Orbán, que ha tenido una relación también cercana con Donald Trump? No hemos escuchado hacer referencia al conflicto en Irán, pero ¿cuál es la postura que debiera tener el gobierno, el Estado de Chile frente a su política internacional en vista a cómo van evolucionando los procesos internacionales? Bueno, hay que decir que el presidente Kast no presentó un programa de política exterior por decisión de su equipo. Entonces, desde su triunfo hemos tratado de avisorar cuáles son sus líneas de trabajo porque no estaban por escrito, entonces no hay un mandato específico en materia de política exterior. Pero sus lealtades y sus amistades han quedado en claro desde que él realizó muchos viajes en este tiempo como presidente electo, y uno de esos a Hungría. Sabiendo en ese momento que las encuestas marcaban sin duda que Víctor Orbán iba a perder. Entonces, y ese viaje en realidad fue innecesario, pero él tenía una relación de larga data con Víctor Orbán. Si bien ese viaje puede entenderse como presidente electo, como presidente de Chile era más complicado hacer lo que él hizo, que es grabar un video, creo que al día siguiente en La Moneda, del cambio de mando en favor de Víctor Orbán, pidiéndole al electorado húngaro que le renovara el mandato. Eso es algo que los presidentes no hacen porque es interferencia en asuntos externos. Y el tipo de líder que apoyó a Víctor Orbán es Marine Le Pen, el J.D. Vance, como dices tú, Nigel Farage del Reino Unido, Alex Weidel de Alemania, de la extrema derecha alemana, Geert Wilders de los Países Bajos, realmente la extrema derecha, y Santiago Abascal de Vox, de España. Dado que era bastante claro cuál iba a ser el resultado, y yo creo muy complicado el hecho que el presidente Kast no tenga una consejería que lo trate de blindar de este tipo de cosas, porque creo que el mensaje enviado, por ejemplo, a Orbán para ayudarlo, creo que fue innecesario. Y en el caso de Estados Unidos, el canciller dijo en una entrevista que dio el día de ayer, o que apareció el día de ayer al Diario Financiero, dijo que la cercanía con Estados Unidos es la prioridad de este gobierno. El problema es que el gobierno de Estados Unidos está siendo desprestigiado cada día más por la conducta de sus propios gobernantes. Creo que es muy difícil, y también al mismo tiempo también es difícil sostener el relato de que la relación estaba dañada objetivamente, porque si bien hubo intercambios, o más bien tensión verbal entre el presidente Boric, el entonces presidente Boric, y respecto al presidente Trump, ellos nunca se juntaron.
El presidente Trump nunca respondió al presidente Boric, hizo como que no existía. La visa waiver permaneció sin ser alterada. Hubo mucho trabajo para eso, además del Ministerio de Seguridad. Y comercialmente se realizaron las rondas para mantener el Tratado de Libre Comercio. Y esas rondas continúan. Entonces, yo creo que me preocupa que el relato sea que la relación estaba dañada, porque los hechos, más allá de los dimes y diretes, no lo ha estado. O sea, el punto tal vez más bajo ha sido el del cable chino. El cable chino, pero que no es un punto, no es una debilidad de este gobierno, es una debilidad institucional de Chile. Porque los episodios como el cable chino han ocurrido a otros gobiernos antes, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, etc. Tenemos problemas para hacer nuestro filtro de la inversión, eso es verdad. Tenemos problemas para cuando las inversiones se realizan en sectores estratégicos, hacernos nosotros cargo de los temas de seguridad que pueden estar implicados y no tener que recibir instrucciones, premios o castigos de potencias extranjeras, eso no está bien. Y además está el problema, creo, de haberle quitado el apoyo a la presidenta Bachelet, cuando en realidad no hay tal dispersión de votos porque no hay demasiados candidatos, al contrario hay muy pocos, y aparentemente todo indica que la presidenta Bachelet va puntera. Entonces, hay un problema, creo, en relaciones exteriores, que es cierto que llevamos solo un mes, pero el gobierno no se ve muy fuerte en esta área, por lo tanto habría que reforzar quién está ayudando al presidente de la República y quién está ayudando al canciller Pérez Maquena. Bien. Paz Zárate, muchísimas gracias por conversar con nosotros y analizar este fin de semana que ha sido tan intenso en materia internacional. Se nos quedó fuera Perú, pero todavía no hay presidente, así que no tenemos tanto que decir. Hasta la segunda vuelta ahí conversamos de Perú. Exactamente. Muchísimas gracias, Paz Zárate, abogada internacionalista. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Matilde. Hacemos un alto, una pausa, no Hoy es Noticia, con esta imagen de Concepción, atardecer en Concepción, hermoso. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Y estamos de regreso en Hoy es Noticia para hablar de política interna, porque durante esta semana el presidente José Antonio Kast va a anunciar a través de una cadena nacional cuáles van a ser los principales puntos de este llamado Plan de Reconstrucción Nacional, un proyecto de ley con varias aristas que pasamos a revisar a esta hora junto a Ivo Goich, quien está en el Palacio de Gobierno, donde además se ha intentado socializar este proyecto. Hoy día hubo Consejo de Gabinete y también reunión con los partidos. ¿Cómo estás, Ivo? ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Es el denominado buque insignia, podríamos decir, de la administración de José Antonio Kast, un paquete de medidas, de más de 40 medidas que se agrupan en el denominado Plan de Reconstrucción Nacional. Un plan que tiene tantos nombres, Matilde, durante las últimas semanas se la ha denominado de tantas formas como medidas que tiene en su interior la ley miscelánea, que son muchísimas de distinto índole, partiendo por la reconstrucción efectivamente material de las zonas afectadas por los incendios y contar con mayores recursos, pasando por medidas de seguridad, de reactivación económica también, y con una rebaja al impuesto corporativo de las grandes empresas, algo que el gobierno ha tratado de ir socializando, de ir cediendo en ciertas medidas que van a ser presentadas el día miércoles por la noche por el mismo presidente de la República, José Antonio Kast, quien a través de una cadena nacional va a sociabilizar este plan de reconstrucción nacional, pese a que ya lo había anunciado hace varias semanas, que incluso el gobierno se había puesto una fecha para poder ingresarlo al Congreso. Bueno, se han tomado su tiempo para poder realizar un trabajo prelegislativo que no se ve fácil, más allá de las intenciones y las aspiraciones que puedan tener desde el Palacio de la Moneda y también desde el oficialismo. Ya se prevé una tramitación larga, y que les hablan del mes de agosto, del mes de septiembre, previo posiblemente a la presentación de una nueva ley de presupuesto como un máximo a alcanzar para poder sacar adelante un proyecto que por ahora se presentaría, Matilde, en un todo, pese a que hay voces en el oficialismo y en la oposición que han pedido ir separando ciertas medidas para abordar las más urgentes con mayor celeridad, algo que posiblemente no pase y que el gobierno lo presente de todas formas como un todo. Estamos hablando de más de 40 medidas y se ha denominado, como te digo, el buque insignia de este gobierno.
están apostando todo a este plan para poder sacar adelante distintas políticas públicas agrupadas de una sola vez. Sabemos lo complicado, los riesgos que tiene hacer este tipo de apuestas. Lo vimos durante la administración pasada cuando se esperó hasta los resultados del primer proceso constituyente, esperando un resultado positivo para poder sacar adelante un programa de gobierno que desapareció finalmente luego de los resultados que fueron adversos para las aspiraciones del Palacio de la Moneda dirigida por el presidente Gabriel Boric. Bueno, ahora hay más optimismo, se espera que esto pueda salir adelante. Se han tomado el tiempo, han pasado un par de semanas más de las cuales el gobierno había dicho que iba a presentar en el Congreso para realizar precisamente este trabajo prelegislativo. ¿Por qué? Porque no solamente hay que poner la atención, Mati, en lo que sucede en la oposición, las trabas, en las críticas que ha existido, el debate intenso en la oposición acerca de este proyecto, sino que también las dudas que existen al interior del propio oficialismo. No son pocas las voces que incluso han solicitado ir separando, seccionando este proyecto de ley, darle celeridad a algunas materias primordiales por sobre otras que podrían entrampar finalmente el todo, el núcleo de este proyecto. Durante el fin de semana, en una entrevista, José García Ruminot, el ministro secretario general de la Presidencia, decía que la rebaja del impuesto corporativo de las empresas de un 27 a un 23% es un intransable. De hecho, es el corazón de este proyecto para el Ejecutivo. Para la oposición es una reforma tributaria encubierta y que el gobierno estaría favoreciendo a los grupos económicos que tienen mayores recursos, mientras que se ve a raíz del alza del precio de los combustibles y las derivadas que va a tener esto en el aumento en otros servicios y también en productos, el bolsillo directamente de la ciudadanía chilena, por lo que no entienden, incluso han dicho que el gobierno hace oídos sordos ante la situación por la que está atravesando nuestro país y en medio de la denominada estrechez fiscal que este mismo gobierno ha establecido y que han dicho les ha costado y les va a costar, por supuesto, poder sacar adelante distintas políticas públicas a raíz de los distintos recortes y de que no tienen el dinero suficiente en la caja heredada desde la administración anterior. Sobre el punto preciso de la baja del impuesto corporativo a las grandes empresas, habló el día de hoy nuevamente el ministro Quirós, el ministro Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, quien ha sido una de las figuras clave, fundamentales durante este primer mes de mandato del presidente José Antonio Kast. El comité político ha adquirido notoriedad de gran manera, Mara Cedini, Jorge Quirós, Claudio Alvarado, José García Ruminot y por supuesto el presidente de la República, José Antonio Kast, en estos primeros 30 días de mandato, y este proyecto efectivamente viene a ser podríamos decirlo de alguna forma, la joya de la corona que tiene este Ejecutivo para poder abrir la puerta a distintas políticas públicas. Quiero que pasemos a escuchar las declaraciones del ministro Quirós el día de hoy en las afueras del Ministerio de Hacienda y también de la vocera de gobierno, la ministra secretaria general de gobierno, Mara Cedini, ante el inminente anuncio del presidente de la República de un proyecto que podría incluso ser presentado ya la próxima semana en el Congreso. El proyecto lo van a conocer en detalle cuando haya que conocerlo, prontamente. En primer lugar, las empresas que van a estar afectadas a esta rebaja de impuestos, que es una rebaja de impuestos para que aumente la inversión, para que aumente el empleo, son 150.000 empresas, 150.000, que emplean la mitad de los trabajadores de Chile. Esto no es un impuesto que baja para los ricos, es un impuesto que baja para las empresas para que tengan más dinero para invertir. Y un detalle más, muy relevante, la baja principal y la que ocurre de inmediato es para las pequeñas y medianas empresas. Este es un proyecto de crecimiento, es un proyecto de reactivación, es un proyecto para aumentar el empleo, es un proyecto para recuperar los 200.000 empleos que se perdieron en la construcción. De eso se trata. No transformamos esto en la típica caricatura que algunos hacen, que cualquier bajada de impuestos es para favorecer a los ricos. No, señores, aquí la economía está complicada, la vamos a sacar adelante y la vamos a sacar adelante muy rápido. Gracias. ¿Hay alguna posibilidad de poder separar? Lo importante es que todas estas medidas en su conjunto
buscan el despertar económico para nuestro país. Entonces es importante que entendamos esto como un paquete integral que nos permite el desarrollo. Si empezamos a dividir medidas, esto va a ser cada vez más costoso y no va a salir todo al mismo tiempo, permitiendo que el auge llegue en los momentos de manera urgente y próximamente, porque de verdad la gente necesita eso. Dicho eso, yo creo que también hay que ser responsable. De hecho, el mismo Partido Socialista hizo una crítica al gobierno, pero fueron ellos los que suspendieron una reunión con el ministro de SECPRES. Entonces, ahí también es importante que seamos coherentes en cuanto a la necesidad de discutir este proyecto con la urgencia que requiere sacarlo adelante. Ahí, Matilde, las palabras entonces del Ejecutivo, ya está prácticamente claro que lo van a ingresar como un todo. Yo vuelvo a remarcar la entrevista del fin de semana del ministro José García Ruminot, porque Matilde da cuenta de cierta confianza que existe, pese a las críticas que se han esgrimido durante los últimos días acerca específicamente de la rebaja del impuesto a las grandes empresas de un 27, un 23%, se insiste e incluso se le da mayor énfasis. Se dice que es el corazón de este proyecto integral, como lo llaman desde el Ejecutivo, una ley miscelánea que tiene distintas aristas, así que ahí se ve al menos la confianza que existe en el trabajo prelegislativo que se ha hecho. ¿Y por qué es importante mirarlo desde esa forma? Porque efectivamente no da espacio mucho a dudas. José García Ruminot da cuenta de la confianza que existe, por lo que podríamos especular, adelantar o analizar que se ha hecho un trabajo prelegislativo y que el gobierno tiene esa confianza para poder sacar adelante este proyecto que es fundamental para ellos y para el devenir de lo que van a ser los próximos 4 años. No solamente lo que va a pasar durante este año, sino que durante los próximos 4 años, mientras esté José Antonio Kast a la cabeza del Ejecutivo. En el actual oficialismo, Matilde, yo te decía, las voces han variado. Hay quienes han pedido poder separar este proyecto, ir por lo más urgente, dejar las discusiones en las que se puede entrampar este proyecto para más adelante, algo que para el gobierno no es una opción hoy por hoy. Y lo que han hecho, y en este trabajo prelegislativo, lo que sí ha sucedido es que han existido muchas reuniones, algunas de ellas privadas, almuerzos acá en el Palacio de la Moneda, muchísimas reuniones en el Ministerio de Hacienda durante distintos días, con distintas bancadas, recibiendo distintas opiniones. Se le ha solicitado a los partidos poder dar ideas, escuchar sus opiniones, qué se puede aumentar, qué se puede sacar, qué podemos, dicen desde el Palacio de la Moneda, cómo perfeccionar este proyecto. Y hay un interés en particular del oficialismo en estos momentos, que es ir en ayuda de la clase media, que no queden desplazados, que no sientan que este proyecto, al ser sociabilizado el día miércoles y lo que ya se conoce, no se lo sientan como un proyecto ajeno, sino que se puedan dar cuenta que efectivamente les va a beneficiar de alguna forma, pese a lo duro que puedan sonar algunas de las medidas, y teniendo en cuenta, como te decía, la actual contingencia en nuestro país con el alza del precio de los combustibles y lo que va a significar eso al bolsillo de los chilenos y las chilenas. Es por eso que las principales ideas del actual oficialismo apuntan hacia dónde, a que la clase media pueda darse cuenta y reciba directamente algún tipo de beneficio, ayudas, subsidios, y que puedan ver efectivamente que esta es una buena ley. Hay diferencias, sí, y las reconocen al interior del oficialismo, pero todos dicen tenemos que remar hacia el mismo lado para que al gobierno le vaya bien y para que esta ley pueda salir adelante, pero existen reparos y han solicitado una atención especial con la clase media. Creo que pasemos a escuchar distintas definiciones durante la jornada del día de hoy que obtuvimos acá en el Palacio de la Moneda, la senadora de Renovación Nacional y presidenta de esa colectividad, Andrea Valladares, y también los diputados Jaime Coloma de la UDI y Agustín Romero del Partido Republicano. Y lo que fuera el convencimiento del gobierno queríamos apoyarlo y que mientras tanto todo, antes de que se presente, todo lo que podamos conversar para ver cuál es el mejor camino legislativo para que esto se haga una realidad en el más corto tiempo, es lo que vamos a estar disponibles a conversar tanto con la SECPRES como con el ministro Quiroga. Esa es nuestra postura, poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto finalmente vea la luz en el corto plazo. Este es un proyecto de ley que es sumamente importante para el crecimiento, para el empleo, para mejorar los sueldos, y consideramos que tiene que estar todo en la misma comisión, que es la
Comisión de Hacienda, porque además hay que conocer la idea matriz en profundidad. Y esto nos permitiría saber todos los alcances que va a tener esta reforma de crecimiento y empleo. Entonces consideramos que lo más importante de todo es que venga en una sola comisión. Hay muchas materias que tienen que ver en relación a la clase media, pero nosotros como partido le pedimos específicamente que hiciera un pequeño upgrade en estas materias. Nosotros lo hemos hablado con el presidente de la Cámara de Diputados y consideramos que todavía se puede hacer un pequeño esfuerzo. Como partido estamos completamente de acuerdo que se acaben las contribuciones para los adultos mayores sobre 65 años. Eso para nosotros es algo que no vamos a cambiar, estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa es que esto es intransable, quiero ser bien claro. Nada en la vida es intransable desde el punto de vista de que no hay dogmas detrás de estas cosas. Lo que es intransable es que Chile tiene que volver a ser competitivo. Entonces, cuando tú ves que organismos internacionales te dicen que tu país no es competitivo, que tus tasas impositivas están por sobre las del mercado, naturalmente que eso tiene una consecuencia, y la consecuencia es que los capitales no quieran volver a invertir a este país. Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente: para nosotros es irrenunciable que Chile deje de ser competitivo. Nosotros lo que queremos es que este país vuelva a ser un foco de atracción de inversiones. Y en eso, para mí, ese objetivo para mí es irrenunciable. Desde la oposición, por otro lado, han sido muy críticos acerca de este proyecto, la forma en la que se ha sociabilizado y los énfasis, Matilde, que le han puesto desde el Ejecutivo. Y nuevamente, hay que decir que las principales críticas apuntan a la rebaja del impuesto a las grandes empresas, como lo han denominado desde la oposición, de no preocuparse de la clase media, de la mayoría de los chilenos y favorecer en cierta parte a los más ricos. Esto, Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, decía es una caricatura y que hay que dejarla de lado porque si no, no se está entendiendo efectivamente lo que se quiere lograr a través de este proyecto. Se ha tratado al gobierno de sordo, se ha tratado al gobierno de autoritario, se ha tratado al gobierno de no escuchar las principales solicitudes de la ciudadanía en estos momentos, y en eso la oposición se ha ido uniendo, han tenido distintos encuentros, han tenido minutas, han estudiado parte de lo que es este proyecto, y es la discusión que quieren dar y los puntos que van a exponer también cuando llegue hasta el Congreso, cuando entre al Congreso y comience entonces el debate legislativo de este proyecto, que es uno de los principales anhelos que tiene la administración de José Antonio Kast. Escuchemos parte del análisis crítico que hacen desde la oposición en la voz de 12 presidentes de esas colectividades del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Porque no es una reacción a priori, sino es frente a anuncios, advertencias de políticas que indican claramente que lo que son las medidas del actual gobierno serán medidas abiertas y directamente de beneficio de una élite, de beneficio y de imaginarse que el país solo crece y se desarrolla si protegemos al gran capital y desprotegemos el factor trabajo. Se va a trasladar el costo de esta medida a las espaldas de los más desvalidos, a los que tienen menos. El deber del ministro de Sexpress, como del ministro del Interior y el ministro de Hacienda, es convocar a las bancadas y tener un diálogo con las bancadas, no solo con la bancada del Partido Socialista, con todas las bancadas, incluyendo las de oposición, y eso hasta el día de hoy no ocurre. Así que emplazamos al gobierno a que haga el trabajo, a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar. ¿Para qué tenemos una ley? ¿Para qué tenemos los vehículos? ¿Para qué tenemos más facultades si el gobierno va con la ministra de Seguridad a Puente Alto y no es capaz de hablar con su alcalde? Entonces, aquí hay una visión del gobierno sesgada que pretende, por 2 votos más o 2 votos menos, imponer una visión al resto del país. Y nosotros vamos aquí, frente a un gobierno indolente e incompetente, sordo, vamos a hacer una sola voz. El día miércoles, entonces, a través de una cadena nacional, será el mismo presidente José Antonio Kast quien va a sociabilizar a la ciudadanía este proyecto de la ley de reconstrucción nacional con sus distintas aristas. Veremos la bajada que hace, cómo se sociabiliza esto y cómo lo percibe finalmente la ciudadanía antes de que comience el trabajo legislativo una vez sea ingresado en el Congreso. Quedan algunas
instancias, paradas antes, podríamos decir, del tránsito de este proyecto. Una de ellas es mañana, en la tarde-noche, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, donde el presidente de la República va a recibir, va a tener una especie de cónclave oficialista para poder sociabilizar también este proyecto, ir afinándolo. El miércoles por la mañana también, junto a dirigentes y representantes del Partido Nacional Libertario, para ese mismo día, durante la noche, entonces, hacer esta cadena nacional, Matilde, ya dando, podríamos decir, el inicio oficial de lo que va a ser la tramitación de este proyecto, que podría presentarse ya durante los próximos días, la próxima semana, incluso en el Congreso Nacional, mientras también tiene un ojo puesto en lo que pueda pasar con el proyecto de escuelas protegidas, al cual se le pone discusión inmediata para el día de mañana y se espera que se pueda votar en sala durante la jornada de este día miércoles, justamente coincidiendo con la presencia del presidente de la República en esa región. Perfecto, Ivo. Quedamos muy atentos a todo lo que va a ser esta semana, especialmente el mensaje del presidente del día miércoles, a cómo va a ser recibido. Y claro, si da este anuncio el día miércoles, ya tendría que presentarse el proyecto necesariamente el lunes en la Cámara Alta. Así es, en la Comisión de Hacienda, que es donde pretenden entrar, claro. Debería pasar el proyecto, por lo que esperan acá, de manera más fácil en la Cámara de Diputados, y en el Senado, como la correlación de fuerzas es distinta y hay algunos votos en los cuales hay que poner ojo y atención, pero como te digo, me parece que es un trabajo que José García Rubinot y Claudio Alvarado han realizado, y es por eso la confianza también que existe en el Ejecutivo, pero de todas formas, claro, esta no es una tramitación fácil ni rápida, va a ser lenta y va a tener bastante debate en el Congreso. Ya, pero bien la aclaración, entraría el día lunes, pero a la Comisión de Hacienda de la Cámara. Así es. Muy bien. Ivo Goich, muchísimas gracias, que tengas buen resto de jornada, pero la jornada no termina ahí en el Palacio de Gobierno, así que seguimos en contacto. Que estés bien. Así es, que estés muy bien, Matilde, nos vemos. Bueno, y este día sábado se cumplió exactamente un mes de gobierno del presidente José Antonio Kast, y este primer mes ha sido medido a través de encuestas. Ha sido un primer mes complejo en el ámbito económico, y todo esto lo vamos a revisar acá junto a Colomba Eichholz, porque ha habido encuestas. Colomba, bienvenida. Mediciones de todo tipo, y nos dan un escenario de que las personas son muy volubles y que son bastante también sensibles a los cambios económicos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mati. Así es, la foto del momento, como se le decía, y bueno, lo decían en su momento todos los candidatos presidenciales cuando eran consultados respecto de la percepción ciudadana, que en este momento, Mati, se hizo a través de un sondeo. Vamos a hablar primero de la encuesta Plaza Pública de CADEM, que salió a terreno, de hecho, un día antes de que el gobierno cumpliera un mes ya en la gestión en el Palacio de la Moneda. El 10 de abril se realizaron estas encuestas, donde hubo un cambio bastante importante respecto de cuáles deberían ser las prioridades, según la ciudadanía, para el actual gobierno. Mati, quiero que pasemos a revisar, de hecho, una gráfica respecto de esta percepción de la ciudadanía por diferentes materias alternativas dadas por parte de Plaza Pública de CADEM, donde preguntan, a su juicio, en cuál de las siguientes áreas debería dedicar mayor esfuerzo el gobierno del presidente Kast. Alternativas dadas, como ya decía, donde vemos que economía y empleo se convierte quizás en la materia más importante para los chilenos actualmente. Un 65% responden el 10 de abril, una diferencia bastante importante respecto del 13 de marzo, cuando un 41% de los sondeados respondían que la prioridad debía ser economía y empleo. Desplaza a seguridad, lo vemos en un segundo lugar, seguridad, delincuencia y narcotráfico el 10 de abril, con un 56% de los sondeados, ¿no es cierto?, y un 61% el 13 de marzo. Esto es bastante importante, Mati, ¿por qué? Porque se torna finalmente y cambian las prioridades de la ciudadanía actualmente, y vemos cómo economía y empleo se transforma entonces en la necesidad quizás más importante por parte de la ciudadanía que debería abordar este gobierno. Y esto se da justamente cuando y durante, podríamos decir, el Poder Ejecutivo toma la decisión de no aplicar el MEPCO para activar, ¿no es cierto?, y amortiguar más bien lo que fueron el alza del precio de los combustibles, que obviamente golpeó el bolsillo de los chilenos. Hemos visto diferentes reacciones en la esfera política, pero esto quizás es la primera reacción por parte de la ciudadanía, una evidente respecto entonces de la importancia que toma la economía y el empleo. Ahora, la seguridad, si bien queda en segundo plano, lo cierto es que también queda como una de las prioridades para la ciudadanía.
Y esto también es importante, Mati, porque en diferentes crisis hemos visto cómo la economía y el empleo ha tomado el primer lugar para las prioridades que debería abordar una administración. Hablamos de, por ejemplo, momentos como la pandemia, momentos como el estallido social, donde esta temática, la economía y el empleo, se transformaba también en aquello que era quizás lo más importante o debía ser lo más importante para la administración. Seguido entonces por seguridad en esta encuesta, luego sigue la pobreza, la desigualdad, la corrupción y por último la inmigración, entre otras materias también que fueron entonces alternativas dadas para los sondeados en este trabajo en terreno que se realizó el pasado 10 de abril. Esto fue obviamente abordado y de hecho hubo reacciones por parte de la esfera política por estos temas, quienes señalaban que obviamente esto estaba, ¿no es cierto?, por verse, señalaban desde la oposición, dado el aumento del precio de los combustibles, que como decía, le pega directamente al bolsillo de los chilenos. Y por ejemplo decía el diputado del Partido Comunista durante esta jornada, Boris Barrera, que era obvio que la ciudadanía hoy día iba a poner entonces como prioridad, como principal tema a abordar lo que era el empleo, lo que era la economía. Entonces, por lo menos de aquí al próximo mes, cuando ya podremos conocer un poco más de la percepción ciudadana respecto de la administración del presidente José Antonio Kast, que también ha sido bastante dura en su aprobación por parte de la ciudadanía en este primer mes de gestión. A la aprobación hay un punto importante de la percepción del progreso económico, porque consultados se hace la pregunta en Plaza Pública CADEM: ¿usted cree que en el momento actual la economía chilena está progresando, estancada o en retroceso? Bueno, ¿qué dice hoy la ciudadanía? Que está estancada o en retroceso un 80% versus un 18%. Ya, es un punto bien decidor, porque había partido en torno al 60%. Sube a un 80% que dice que está estancado o en retroceso. Pero ya, el punto llamativo es que cuando tradicionalmente se hace esta misma pregunta, que es la pregunta siguiente: ¿cómo calificaría usted la situación económica actual de usted y su familia?, siempre la de las personas era bastante más, digamos, más favorable o tenía una mejor expectativa respecto a lo nacional. Y siempre uno decía, ya, porque si la percepción de la economía doméstica es favorable, es tan mala respecto a la del país. Bueno, esta es la primera vez desde el estallido social y la pandemia en que la evolución y la percepción de la economía doméstica es coincidente, y un 49% dice que efectivamente es mala o muy mala, y supera con un 44% que está bajo a la que dice que es buena o muy buena. Son esos tres momentos en que están coincidiendo. Por lo tanto, lo que decía Ivo al final, que es el presidente el que va a hablar el día miércoles y que va a tomar en el fondo él desde su capital político la comunicación de lo que van a ser las medidas, es tan importante. Claro, y de alguna manera en el plan de reconstrucción, que como bien decías, Mati, se va a anunciar a través de esta cadena nacional, justamente lo que se quiere lograr es poder mejorar la situación económica y la situación de inseguridad que viven los ciudadanos. Es parte de lo que aborda el plan de reconstrucción, además de obviamente abordar aquellas viviendas que fueron destruidas en los incendios forestales en el Ñuble, Biobío y también en la región de Valparaíso. Pero importante, y de hecho se le ha llamado incluso, Mati, a este proyecto, o intentan llamarlo desde el oficialismo, el proyecto de reactivación económica, porque finalmente también quieren poner énfasis en lo que esto puede generar en el bolsillo de los chilenos. Ahora, obviamente, y también nuestro colega Ivo hablaba sobre ello, hay diferencias con la oposición, pero quiero que nos concentremos, antes de lo que pueda decir la oposición, el oficialismo, en cómo lo percibe también el gobierno, esta diferencia también respecto de las prioridades que debería abordar la actual administración, sea entonces durante este mes la economía, el empleo, lo más importante, y en un segundo lugar la seguridad. Vamos a ver, Mati, en las declaraciones de la ministra vocera Mara Cedini, si es que el gobierno tiene la capacidad de abordar estas dos preocupaciones, estas dos prioridades que le solicita la ciudadanía se hagan cargo desde el Palacio de la Moneda. Así que revisemos las declaraciones de la ministra vocera. Y acá no son cosas excluyentes la seguridad con la economía. Acá tenemos que recuperar lo económico, que muchas veces es más lento, pero desde la perspectiva de la seguridad estamos avanzando en distintos proyectos. Hay una agenda legislativa potente, y ahí nuevamente hacemos el llamado en que se ponga la urgencia dentro del Congreso para avanzar en los proyectos de seguridad que pusimos dentro de la primera semana del gobierno. Evidentemente tenemos desafíos importantes en materia de seguridad, pero sigue siendo una prioridad para este gobierno.
Claro, de alguna manera también dice desafío importante en materia de seguridad, se quiere poner urgencia a aquellos proyectos, ¿no es cierto?, que están dentro de lo que es el fast track legislativo en materia de seguridad, que se anunció también al comienzo de la actual administración, pero también hacen y ponen énfasis en lo que va a ser el plan de reconstrucción nacional. Todavía no conocemos su contenido, Mati, sí algunas luces de lo que va a ser esta propuesta por parte del Ejecutivo, pero ya el día miércoles, ya jueves, vamos a poder ver también las reacciones políticas, pero especialmente la percepción ciudadana que se va midiendo semana tras semana a través de estas encuestas también, que en el caso de Plaza Pública de CADEM se evaluó el primer mes de gobierno. Como decía, un trabajo en terreno que se realizó el 10 de abril, pero se publica este fin de semana, en donde se le consulta entonces a los encuestados. En este primer mes, ¿usted piensa que el gobierno del presidente Kast ha sido, y ahí, un 14% mejor de lo que esperaba, 33% igual a como esperaba, 52% peor de lo que esperaba y un 1% no responde? Aquí la cifra entonces relevante, y en la cual también se concentraron las críticas políticas, fueron justamente en este 52% peor de lo que esperaba. También escuchaba y conversaba hoy día durante la mañana con diferentes analistas que hacían una lectura de este sondeo en particular, de esta cifra del 52% peor de lo que esperaba, que también, Mati, podría englobar a aquellas personas que votaron incluso por el presidente José Antonio Kast, que hoy día demuestran cierto descontento con lo que ha sido su gestión en este primer mes, especialmente también, y remarcaban estos analistas sobre el alza del precio de los combustibles, la decisión del ministro de Hacienda de finalmente no recurrir, no aplicar el MEPCO, que podría haber amortiguado un poco este alza del precio de los combustibles, y diferentes también errores comunicacionales, podríamos definirlos, que también han marcado este primer mes de gestión del gobierno. Así que, Mati, también vamos a pasar a revisar esas declaraciones que hay por parte de parlamentarios. Vamos a revisar las declaraciones de la diputada Pamela Giles del Partido de la Gente y también del diputado Diego Chalper de Renovación Nacional. Es obvio que lo que ha hecho el gobierno en términos de lo que hizo con el MEPCO y este cargarle la cuenta solamente a la clase media y a la clase más vulnerable en nuestro país respecto de algo que al menos deberíamos pagar todos, me parece absolutamente pésimo, y la nota se la está poniendo a la ciudadanía. Entonces realmente lo que yo opine da un poquito lo mismo. O sea, no sé si es un suicidio político lo que intenta Kast, pero diera esa la impresión. Ninguno de nosotros habría querido que en el primer mes de gobierno nos enfrentáramos a una crisis como la crisis de los combustibles. Y eso evidentemente nos hizo tomar medidas difíciles. Yo cuando veo que algunas personas en la OCDE incluso están destacando el poner mucho cuidado en lo que significa para el gasto fiscal la mantención de la crisis de los combustibles, yo creo que son decisiones difíciles que hubo que tomar. Yo la verdad es que ni me imagino lo que habría sido enfrentar una crisis de los combustibles al primer mes para un gobierno cuya ministra del Interior terminó baleada en Temucuicuy. O sea, ustedes entenderán que uno siempre estas cosas las tiene que contrastar, ¿no? Entonces, yo al menos me quedo tranquilo que se está haciendo el trabajo de manera correcta, se está empujando con mucha fuerza a decirle la verdad a los chilenos y tratar de sacar adelante una situación que es compleja. Ahora, un punto, le tocó lo mismo, le tocó exactamente lo mismo, enfrentar una crisis de los combustibles. Bueno, en ese momento por Ucrania. Porque justamente había estallado la guerra en Ucrania el 23 o 26 de febrero de 2022, y es en ese escenario en que también se asume, y por eso que hay una comparación tan evidente que se ha hecho durante todo este mes. Bueno, ahora también es un mes, Mati, y claro, tú que hacías la comparación con lo que fue la administración del presidente Boric, a raíz de lo que dice el diputado Diego Chalper, hay que decirlo, y también hay que comparar que ambas administraciones tuvieron lo que se llama un corto periodo de luna de miel. Finalmente, ¿no es cierto?, se tuvieron que enfrentar. Ya no existe la luna de miel. Ya no existe la luna de miel, claro. Hemos tenido también bastantes crisis y, bueno, de las cuales se tiene que hacer cargo la administración, ya sea en el pasado del presidente Gabriel Boric y hoy el presidente José Antonio Kast, que obviamente va siguiendo y avanzando también con lo que son la presentación de proyectos, en este caso con el Plan de Reconstrucción Nacional, pero también diferentes polémicas en las que se han enfrascado los propios ministros del presidente José Antonio Kast, como vimos, ¿no es cierto?, hace un par de semanas, la polémica que rodeaba también a la ministra de Seguridad Pública por la remoción de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones, entre otros casos que también, como decía, han marcado la gestión, incluso también la semana pasada, la agresión a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, entre otras situaciones que también entonces hacen que la administración, que el actual gobierno siga, ¿no es cierto?, avanzando y haciéndose cargo de
cada situación que va ocurriendo. Ahora, eso también ha generado, Mati, una aprobación bastante menor del presidente José Antonio Kast respecto de lo que fue el mes pasado. Y esto justamente lo publica Agenda Criteria en un trabajo de terreno que se realizó el 8 y 9 de abril y que justamente consulta, independientemente de tu posición política, apruebas o desapruebas la forma como José Antonio Kast está conduciendo su gobierno. Y justamente me quiero detener en la aprobación. El 5 de abril entonces conocemos que es de un 42% y luego este fin de semana baja a un 36%. O sea, 6 puntos porcentuales en un mes, una caída que también han dicho analistas es bastante, no preocupante, no es la palabra, ¿no es cierto?, pero sí es significativa en términos de porcentaje respecto de la aprobación del presidente José Antonio Kast. Y conversamos justamente sobre esto, estaban en nuestro panel en CNN Chile Radio, en Voces de El Poder, los analistas entonces que nos pudieron dar un poco más de conversación, de detalle respecto de cómo también el gobierno debería leer estas cifras, porque efectivamente también son cifras y son percepciones que son bastante importantes a la hora de tomar decisiones por parte del gobierno. Ahora, si las toman en cuenta o no, es decisión del Poder Ejecutivo y eso es justamente lo que recomiendan y no recomiendan los expertos. Ahí hay voces divididas respecto de las lecturas de estos sondeos, así que pasemos a revisar esas declaraciones. Esto de la zanja es algo muy momentáneo. Yo creo que el gobierno tiene que demostrar más. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos respecto al crimen organizado son los puertos. Yo no he visto nada del gobierno en preocupación respecto de qué está pasando con los puertos de Chile. Y por otro lado, yo creo que el gobierno tiene que tomarse en serio a quienes están liderando la agenda de seguridad. Yo creo que el comportamiento de la ministra de Seguridad ha sido realmente defectuoso. Yo creo que un gobierno que se tomó como prioridad la seguridad tiene que mostrar más liderazgo en esta agenda y yo creo que falta todavía. Yo creo que el inicio de este gobierno ha sido como estructuralmente bien caótico. Es indudable que la decisión de no aplicar el MEPCO y el alza en los precios de los combustibles y en el diésel ha afectado a la imagen del gobierno, lo que hemos visto en la encuesta. Más allá de cualquier otro error de carácter comunicacional, creo que sin duda la decisión que tomó el gobierno comenzando a raíz de la crisis internacional ha afectado la aprobación que tiene. Hay algo que es bien relevante, que desde hace mucho tiempo la política estaba actuando en torno a los números que arrojaban las encuestas de los fines de semana. Y a veces nos encontrábamos con errores muy profundos, por ejemplo, lo que fue los retiros de los fondos de pensiones, que todo el mundo estaba a favor de ello y sabemos el impacto negativo que tuvo en la economía del país. Por lo tanto, no solamente hay que actuar en base a los números y lo que dice el nivel de aprobación o desaprobación, sino que también con seriedad, responsabilidad. Bueno, hay una corrección en la primera declaración, hablaba Patricio Morales, expresidente del Partido Liberal. ¿Y por qué lo quiero remarcar? Porque también Patricio Morales señalaba que se debe escuchar lo que es la percepción ciudadana, Mati, que finalmente el gobierno no puede hacer caso omiso a lo que opina la ciudadanía respecto de reformas que se vayan presentando, respecto de lo que ha sido esta gestión durante el primer mes, diferente a lo que decía Rodrigo Arellano, que finalmente también decía que las encuestas muchas veces arrojan errores, como ocurrió en el caso de los retiros de fondos, que si bien la gente percibía que era una medida correcta en su momento, finalmente eso generó inflación y también problemas económicos para nuestro país. Es que claro, muchas veces si tú preguntas, sobre todo el ejemplo clásico, la pena de muerte, siempre la mayoría va a decir que sí, sobre todo después de casos graves que se hayan conocido cuando se hace la encuesta. Claro, pero después todas esas medidas y también todas esas percepciones van teniendo repercusiones, como veíamos también en los retiros, pero también, ¿no es cierto?, es parte de la decisión que tiene que tomar el gobierno si finalmente escuchar lo que es la percepción ciudadana o bien hacer caso omiso y seguir también con la agenda por ahora de la actual administración del presidente José Antonio Kast, que va a estar interesante también, Mati, conocer los detalles del plan de reconstrucción para efectivamente conocer si van justamente apuntando en la economía, y porque además el empleo y la hay seguridad. algunas que se habían dado a conocer y que no van a aparecer. Claro, que hay modificaciones. Sí, hay modificaciones. Vamos a ver la declaración. No. Terminamos con esas declaraciones. Teníamos los analistas ahí también redondeando lo que fueron las encuestas. Eran nuestras declaraciones. Eran nuestras declaraciones finalmente. Sí. Bien. Muchísimas gracias, Colomba Eichholz, por este análisis. Vamos a ver entonces qué se hace en base a las encuestas. En todo caso, y seguimos conversando. En todo caso, efectivamente, la política del candidato José Antonio Kast era no hacerle caso a las encuestas. Esa fue siempre su línea.
Claro, bueno, cuando veíamos a Eli Matei ganando en las encuestas, hay una diferencia respecto de José Antonio Kast. Y él nunca cambió su línea. Bueno, y él siempre decía que era la foto del momento y que efectivamente no iba a haber un cambio de línea. Distinto es ahí en el gobierno. En el gobierno. Bien, muchas gracias. Ahora sí que sí. Nosotros vamos a seguir avanzando con los temas siempre también en política, porque lo hablábamos con Ivo. Diputados de oposición anunciaron una denuncia ante Contraloría tras un polémico almuerzo del presidente José Antonio Kast. El pasado viernes 10 de abril el mandatario invitó a sus ex compañeros de la Universidad Católica a un almuerzo dentro del Palacio de la Moneda. Esto generó que los diputados del Partido Socialista, Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, presentaron una denuncia ante Contraloría por el gasto incurrido durante este encuentro. En concreto, la solicitud apunta a que el organismo fiscalizador verifique si se utilizaron dependencias, personal y recursos para fines ajenos a lo institucional. En respuesta a este anuncio, a esta denuncia, más bien, la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini, aseguró que desde el Gobierno utilizarán los canales institucionales para responder. Los recursos públicos no son para pagar nostalgias universitarias, ni menos cuando se dice que no hay plata. Nadie cuestiona con quién se junta el presidente, pero no puede usar la moneda como si fuera su quincho. La Contraloría deberá transparentar quién autorizó esto, cuánto costó y por qué se usaron recursos de todos los chilenos y chilenas en una actividad que no tiene nada de institucional. Como siempre, como gobierno, vamos a respetar todas las instituciones y es por eso que vamos a responder en tiempo y forma, como corresponde, dando todos los antecedentes necesarios para responder a lo que se requiera y se nos pregunte. ¿Lo puede descartar de plano ya si es que se utilizaron recursos? Vamos a usar los canales institucionales para poder responder. Lo que pasa es que hay un relato de que no hay plata finalmente, que ustedes han planteado un relato de que no existen fondos, entonces la ciudadanía queda un poco... Por eso es importante responder de manera responsable y a través de la institucionalidad. ¿Qué le daría a ustedes eso? ¿Qué respuesta le daría a la ciudadanía finalmente? Se la daremos precisamente vía esa forma. La ciudadanía. Muchas gracias. 7 de la tarde con 3 minutos, con 2 minutos, hacemos un alto con esta imagen de La Serena, el faro de La Serena, en esta puesta de sol ya de la región de Coquimbo. Hermosa imagen, los dejamos para los que nos están viendo con esta... Estamos de regreso. Carabineros y Fiscalía investigan a esta hora el hallazgo de un cuerpo calcinado y con signos de extrema violencia en la comuna de Curacaví. Vamos a conocer los detalles de este hallazgo junto a Felipe Hernández. Hola, Felipe. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues es un hecho que está siendo investigado por el equipo contra el crimen organizado y homicidio del Ministerio Público y con orden a Carabineros, puntualmente al Laboratorio de Criminalística de Carabineros y también al OS9 de la misma institución. Lo cierto es que este hallazgo se habría dado por un vecino del sector de la Cuesta Barriga, que vive a una cercanía aproximada de 1 kilómetro de donde se estaba produciendo una emanación de humo y también de fuego que se está generando en ese punto, a la altura del kilómetro 2 de la Cuesta Barriga, de la Cuesta Zapata, perdón, Cuesta Zapata. Y es en ese punto donde este vecino, quien había alertado a personal de Carabineros y Bomberos, bueno, se acerca hasta este lugar para tratar de, por sus propios medios, apagar el incendio que se estaba produciendo en esa zona, él pensando que era un posible foco de incendio. Sin embargo, al momento de ya apagar las llamas, se percata del hallazgo justamente macabro de este cuerpo que se encontraba completamente calcinado. Sin embargo, al momento de ya llegar Carabineros al lugar, se percatan de la evidencia justamente de este cuerpo, el cual se encontraba decapitado y además maniatado. En esas condiciones es que se comenzó a trabajar para poder dar con algún tipo de indicio de lo que pudiese haber ocurrido en este lugar, en ese lugar particular de la comuna de Curacaví, Cuesta Zapata, altura del kilómetro 2, a un costado de la misma ruta, de las pistas donde circulan principalmente vehículos de carga, hablamos de camiones. Sin embargo, este no es el único hecho, por eso mismo
es que se está investigando algún tipo de relación que pudiese tener con otros episodios, con otras investigaciones que se han dado y que han tenido como lugar de sitio del suceso de hallazgo esa zona, la Cuesta Zapata, ahí en la comuna de Curacaví. Lo cierto es que al momento de llegar el personal de Carabineros se alerta al personal de la Fiscalía, particularmente al equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, y hasta ahí llega entonces la persecutora a cargo de esta investigación, a quien invito a que revisemos justamente sus declaraciones, y a la vuelta seguimos comentando más respecto de algunos detalles que se han ido conociendo con el pasar de las horas. Aproximadamente a las 23:50 horas se recibe un comunicado de un vecino del sector, aproximadamente 1 kilómetro de este lugar, que es el kilómetro 2, entiendo, de la Cuesta Zapata, que ven una suerte de amago de incendio. Vienen a apagarlo, obviamente, y se encuentran con que lo que se estaba quemando era un cuerpo humano. Se trata de un cuerpo de sexo masculino que está decapitado, maniatado, y con una de las extremidades con una fractura expuesta. Se encontraría presumiblemente envuelto. Claro, lo que está tratando de recabar como información personal de Carabineros, particularmente del Laboratorio de Criminalística, quienes estuvieron trabajando tanto en la madrugada como ya con luz de día en la mañana, estuvieron tratando de periciar justamente el lugar para poder encontrar algún indicio de lo que pudiese haber generado toda esta situación, si se dio en el mismo lugar, si esta persona llegó fallecida o bien posiblemente pudiesen haberle dado muerte en esa ocasión, y si la muerte fue producto de las lesiones que se le generaron o él justamente llegó ya fallecido y con toda la situación y simplemente y lamentablemente lo terminan quemando. Es parte de lo que se está investigando. Hasta el momento no se ha podido verificar si, por ejemplo, hubo existencia o no de algún tipo de arma de fuego que le pudiese haber dado muerte o que pudiese haber sido utilizada en contra de la víctima. Son varios los elementos que están siendo entonces buscados por el personal de la OCAR para poder entonces entender un poco más la situación. Mientras tanto, el personal del OS9 estuvo realizando algunas diligencias en torno a tomar declaración. Por ejemplo, una de las más importantes, que es la de este vecino que llega hasta este lugar con el objetivo de apagar el incendio y evitar que este se propagara justamente y evitar que se generara un incendio de mayor magnitud en esa zona y afectando quizás a las parcelas que están en ese sector de la comuna de Curacaví. Nada hacía presagiar lo que finalmente terminaría encontrando en ese punto de la Cuesta Zapata, a la altura del kilómetro 2, de un cuerpo que se estaba quemando en ese sitio. Son hechos que se están entonces periciando, investigando y que mantiene entonces abierta la investigación por parte del equipo contra el crimen organizado y homicidios, y todo entonces ordenado a Carabineros para que comiencen a realizar todas y cada una de las diligencias que permitan poder saber qué fue lo que sucedió y también quiénes estarían detrás de esta muerte de esta víctima que fue encontrada calcinada, también degollada, decapitada, y amarrada en sus manos. Cambiemos de tema, vamos a hablar de un hecho que podríamos denominarlo como curioso. ¿Por qué? Porque hace algunas semanas les comentábamos, nuestro compañero Ivo Goich viajó hasta la zona norte de nuestro país. ¿Con qué objetivo? Bueno, acompañar al presidente José Antonio Kast en este anuncio del inicio de la zanja, de la construcción de esta zanja que se estaba generando entonces en la zona norte, principalmente en el norte de la zona de Colchane. Y es ahí donde justamente con máquinas, con maquinaria, se estaba realizando estos trabajos. Sin embargo, hay noticias respecto de esta situación, porque una retroexcavadora que estaba siendo utilizada para estos fines, apareció en manos de dos operarios que son de nacionalidad boliviana, uno de 31 años, otro de 42. Uno de ellos tiene incluso antecedentes por contrabando y estaban justamente utilizando esta maquinaria sin permiso.
Hasta ahora lo que se sabe, y al menos eso es lo que se ha señalado por parte de Carabineros, es que esta máquina retroexcavadora no tendría encargo por robo. Sin embargo, en la declaración que estos sujetos habrían entregado a personal policial, habrían señalado que el jefe de ellos les habría prestado esta retroexcavadora para realizar otros trabajos. El tema es que estaban muy cercanos a la otra zanja que está construida, que está hecha en ese sector de la comuna de Colchane, pero más al sur, la que se hizo en otros gobiernos. Eso es al menos lo que se habría señalado. Más detalles los entregó Carabineros y los invito a escuchar. El equipo multidisciplinario, compuesto por personal de OS7, OS9 y CEP, procedió a la detención de 2 individuos de nacionalidad boliviana por el delito de contrabando de vehículos. En momentos que realizaban un patrullaje por el sector del límite político internacional, procedieron a la fiscalización de una maquinaria tipo retroexcavadora, el cual no mantenía sus placas patentes ni tampoco tenía encargo por robo. Dicho vehículo se encontraba realizando movimientos de tierra en el sector para habilitar caminos por lugares no habilitados para facilitar el delito de contrabando. Ahí está entonces. Hoy fueron controlada su detención de estos 2 ciudadanos bolivianos y se solicitó por parte del Ministerio Público una ampliación de esta detención. Esta fue aceptada por el Juzgado de Garantía, así que mientras tanto, hasta el próximo 16 de abril, que es el plazo que se solicitó y que se facilitó entonces al Ministerio Público para recabar mayores antecedentes, estos 2 sujetos van a permanecer detenidos en tránsito a la espera de la formalización de cargos que se va a realizar, como ya les señalaba, el próximo 16 de abril, Mati. Bien, muchas gracias. Ahí Felipe Hernández con las informaciones de esta hora en materia policial. Que estén muy bien. Chao, Felipe. Igualmente. Chao, chao. Muchísimas gracias por estar acompañando en este inicio de semana, nueva semana en Hoy es Noticia. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Que tengan una muy buena tarde y hasta mañana.